Por favor, Camila, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Buenos días, mi nombre es Camila Valenzuela, soy abogada, asesora legal de la Sociedad de Fomento Fabril y hoy día venimos a hablar sobre derechos colectivos del trabajo. La Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, es una federación gremial fundada en 1883 que agrupa 158 empresas socias, 40 gremios sectoriales, 5 socios institucionales y 22 gremios regionales. Representamos a más de 4.000 empresas distribuidas en todo el país de diversos tamaños y sectores. Nuestro propósito es poner a las personas en el centro de la actividad empresarial y hacer de Chile un país de oportunidades. La discusión constitucional es una oportunidad para encauzar el camino de Chile hacia el desarrollo y prosperidad de todos sus habitantes, y para SOFOFA es una instancia de aportar de manera activa y propositiva al cumplimiento de dicho objetivo. El anteproyecto nos parece un texto equilibrado, con espacios para mejorar y profundizar. En efecto, entrega certezas e incorpora adecuadamente elementos de diseño institucional que establecen las bases fundamentales para el desarrollo de la libre actividad económica, aspectos claves para el progreso del país. Sin embargo, existen espacios de mejora, pues presenta normas que podrían restringir algunos derechos y libertades, limitar el rol de aporte de privados y no profundiza en materias de modernización del Estado. En esta instancia en particular, nos gustaría abordar los derechos colectivos del trabajo, comprendiendo el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Los derechos colectivos del trabajo son primordiales para el desarrollo de la sociedad y de la vida democrática. Forman parte de los principios y derechos fundamentales según la Organización Internacional del Trabajo, y un buen marco regulatorio permite el desarrollo económico y social del país, fomentando la productividad y el crecimiento, lo que se traduce en más y mejores empleos y salarios. Por lo anterior, resulta de mayor importancia que estos queden bien establecidos en la nueva Constitución, con una regulación adecuada a nuestra realidad social. Nos vamos a referir, en primer lugar, a la necesidad de reemplazar el término libertad sindical por derechos colectivos del trabajo. Posteriormente, proponemos modificar el contenido del artículo 16, número 26, para especificar que la facultad de negociar colectivamente es un derecho de los trabajadores con su respectivo empleador en la empresa en que laboren, y que el ejercicio del derecho a huelga debe ser concebido dentro del proceso de negociación colectiva. Por último, que los derechos colectivos del trabajo de los funcionarios públicos deben ejercerse en conformidad a una ley de quórum calificado, incorporando al texto que se deberá asegurar la continuidad del servicio y la no afectación de servicios públicos o cuya paralización cause grave daño a la vida, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Así, en primer lugar, proponemos la modificación del concepto de libertad sindical para reemplazarlo por derechos colectivos del trabajo. Es necesario especificar que los derechos y libertades contenidas en el citado artículo son derechos colectivos del trabajo. Esto es más preciso, ya que son derechos que se pueden ejercer de manera colectiva y para las finalidades para las que fueron originalmente concebidos. Esto es en el contexto de la relación laboral, para que a través de la asociación trabajadores puedan defender sus intereses comunes con el fin de lograr mejores condiciones de trabajo. Por lo anterior, proponemos reemplazar el enunciado al actual citado numeral, libertad sindical, por derechos colectivos del trabajo. De la misma manera, creemos que el contenido de los derechos colectivos del trabajo debe modificarse de manera a entregar certezas y seguridades para trabajadores, empleadores y para la ciudadanía. Así, estimamos que el derecho a negociar colectivamente es un derecho de los trabajadores con sus respectivos empleadores en la empresa en que laboren. Este punto es central, ya que responde al modelo de relaciones laborales chileno. Nuestro sistema es bastante estructurado, en el cual el legislador regula y detalla exhaustivamente los límites, causales y modalidades de lo que se puede hacer o no en materia laboral. Esto debido a que impera una lógica descentralizada en el cual empleador y trabajador acuerdan condiciones de trabajo de manera individual o colectiva, pero siempre en el ámbito de la empresa. El legislador tiene un rol preponderante y protector bajo el cual regula en detalle los derechos y obligaciones de las partes. Lo anterior en oposición a países en que se permite una negociación colectiva multinivel, en los cuales prima una lógica de flexibilidad que deja espacios para que los sindicatos pacten condiciones comunes de trabajo con sus empleadores en distintos niveles. A lo anterior se suman otros efectos de la negociación ramal. La OCDE, en su informe Employment Outlook 2022, reconoce que si bien este tipo de mecanismos juegan un rol en equidad salarial, enumera como posibles efectos adversos de la negociación sectoral la destrucción de empleos, sobre todo los menos calificados, y la reducción en la movilidad laboral. Lo anterior se debe a que en los casos en que los pisos acordados sean demasiado altos, las empresas menos productivas pierden la capacidad de seguir compitiendo con remuneraciones más bajas, desaparecen del mercado laboral y por lo tanto disminuye la competencia y la oferta laboral. Lo anterior también puede producir una ineficiencia en la asignación de puestos de trabajo
y disminuir la movilidad laboral. Esto es particularmente grave considerando el contexto en que nos encontramos, en que aún faltan más de 463.000 empleos por recuperar para llegar a la tasa de ocupación que había con anterioridad a la pandemia. Por último, es necesario tener en cuenta que en muchos países en que se toman como ejemplo para la negociación multinivel, se han observado tendencias a la descentralización de las relaciones industriales. Así lo ha descrito parte de la literatura como H. Katz, y ha sido reforzado por otros autores, observando la acentuación de la descentralización en momentos de crisis económicas, como es el caso de Europa tras la crisis del 2008, en Bélgica, España, Francia, Alemania e Italia, como lo concluye el libro Negociación multinivel bajo presión, tendencias de descentralización en países europeos. Por lo tanto, proponemos modificar el artículo 16, número 26, incorporando una nueva letra C, que establezca que, abro comillas, la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. Por su parte, es esencial que el derecho a huelga quede limitado al ámbito de la negociación colectiva y asegurar que no se afecten servicios de utilidad pública. La paralización de actividades trae consecuencias importantes en la productividad, provisión de bienes y servicios y en la calidad de vida de las personas. En la misma línea, es fundamental que las organizaciones tengan certeza respecto de su funcionamiento, situación que no ocurre si los trabajadores pueden ir a huelga en cualquier momento, sin aviso previo, sin instancias de negociación formalmente establecidas, imposibilitando el normal funcionamiento de las operaciones y dificultando la consecución de acuerdos. Reconociendo la importancia de la huelga como una herramienta legítima de los trabajadores para lograr mejorar las condiciones laborales, es importante fijar un marco constitucional adecuado para su ejercicio, de manera de no afectar el bienestar general y el interés público, así como tampoco el desarrollo de la actividad empresarial en un contexto de buenas relaciones laborales. Así, proponemos que el derecho a huelga se ejerza siempre en el contexto de una negociación colectiva, procedimiento que contempla distintas instancias e incentivos que facilitan la resolución de conflictos y la obtención de soluciones justas. Adicionalmente, es necesario que el derecho a huelga se ejerza sin afectar servicios esenciales de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la vida, a la seguridad de las personas y al medio ambiente. Por todo lo anterior, proponemos modificar la actual letra C del artículo 16, número 26 del anteproyecto, disponiendo que la Constitución garantiza el derecho a huelga como un derecho colectivo de los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales, el que se ejercerá dentro de la negociación colectiva. Igualmente, proponemos incorporar que las limitaciones serán fijadas por una ley de quórum calificado con el fin de que no se afecten servicios esenciales de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la vida, a la seguridad y al medio ambiente. Por último, es primordial que los derechos colectivos de los funcionarios públicos se ejerzan asegurando la continuidad del servicio y la no afectación de servicios públicos o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la vida, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. El texto propuesto no se pronuncia sobre este punto. Esto deja un vacío que no protege de manera adecuada los intereses y derechos de la ciudadanía de poder acceder a los servicios públicos y aquellos servicios esenciales para la salud, vida, abastecimiento y seguridad nacional. 2 minutos. La paralización de actividades en el sector público genera malestar social y perjuicios a los ciudadanos, por lo que en muchos países se establecen mecanismos obligatorios de resolución de conflictos. La OIT en su documento Promoción de la Negociación Colectiva, convenio número 154, señala que el mismo convenio reconoce la negociación en el sector público puede abordarse de manera distinta a otros sectores debido a sus características específicas. Primero, porque las remuneraciones y beneficios de los funcionarios públicos son financiados con fondos públicos y por lo tanto tienen implicancias financieras para el Estado. Segundo, por un tema estructural, que es que los estatutos pueden regular de manera exhaustiva sus derechos y deberes, dejando poco espacio para la negociación. Y tercero, porque la modificación de los aspectos a negociar muchas veces recaen en materia de ley, por lo tanto la facultad de modificarlos descansa en el Congreso. Adicionalmente tiene otras dificultades, como las facultades de los órganos de la administración y la complejidad de la estructura territorial y operativa del Estado. Por eso proponemos la modificación del actual literal D del anteproyecto para reemplazarlo por, abro comillas, los funcionarios públicos serán titulares de los derechos colectivos antes señalados, siempre en conformidad a una ley de quórum calificado, debiendo asegurar la continuidad del servicio y la no afectación de los servicios públicos o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la vida, al abastecimiento de la población y a la seguridad nacional. Para concluir, por todo lo anteriormente expuesto, proponemos la modificación del artículo 16, número 26, para que su enunciado sea derechos colectivos en vez de libertad sindical, para circunscribir la negociación colectiva en la empresa
y la huelga como parte del proceso de la negociación colectiva, y que los derechos colectivos del trabajo de los funcionarios públicos se ejerzan debiendo asegurar la continuidad del servicio y la no afectación de servicios públicos cuya paralización cause grave daño a la salud, a la vida, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Muchas gracias. Doña Camila, agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias. Gracias.